Cuando descubrí un libro incriminatorio escondido en el despacho de mi esposo, supe que apuntaba a algo siniestro. Tras compartir la información con una querida amiga, estaba decidida a hacerle pagar por lo que yo creía que era una infidelidad. Pero vaya si estaba equivocada. Antes de seguir, quiero agradecer su valioso tiempo aquí. Por favor, denle like al video, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su increíble apoyo. Mi marido es un hombre de negocios de éxito. Dirige su propia empresa, que tiene más de 50 empleados. Lamentablemente, su dedicación al trabajo a menudo le hace llegar tarde de la oficina. Ese era el caso de esa noche en particular, mientras se preparaba para una importante conferencia al día siguiente. El evento era un hito importante para él, y llevaba semanas inmerso en los preparativos. Mientras Eduardo estaba fuera, decidí hacer una limpieza a fondo de la casa. Su despacho del segundo piso fue mi última parada. Mientras limpiaba, quitaba el polvo y organizaba su despacho, decidí revisar las cosas del cajón de su escritorio. Mientras rebuscaba, encontré un cuaderno escondido en el cajón de su escritorio. No lo había visto antes. Curiosa, lo abrí y empecé a hojear las páginas. De repente, me quedé helada. En una página había algo increíble. Me había topado con una lista de nombres femeninos. Había 15 nombres en total. Junto a 11 de ellos había un signo más, y algunos incluso tenían muchos más al lado, 2 o 3. Mi corazón latía con fuerza. Estos nombres me resultaban extrañamente familiares. Llamé a mi amiga Lisa, que trabajaba en la empresa de Eduardo. «Oye, Lee, ¿reconoces estos nombres?» Leí la lista en voz alta. «Sí, todas trabajan aquí», respondió Lisa, con la voz teñida de preocupación. Esta revelación me hizo abrir mucho los ojos. Le dije dónde los había encontrado. «He visto ese cuaderno en su despacho. ¿Por qué?» Todo encajó. Eduardo había pasado más tiempo fuera de casa, y nuestra relación se había enfriado. Me di cuenta de inmediato. Me engañaba con esas mujeres. El signo de más indicaba cuántas veces me había sido infiel con cada una. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. Aturdida, cogí el abrigo y tomé un taxi hasta el apartamento de Lisa. Cuando llegué, rompí a llorar. Me abrazó, ofreciéndome vino y un oído atento. Nos sentamos en su sofá, el vino nos soltó la lengua y amplificó nuestras emociones. «No puedo creer que me hiciera esto», sollocé. «¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer esto? Lisa, ¿qué debo hacer? Esto no puede estar pasando». Lisa se sirvió otra copa de vino y le dio un sorbo. «Los hombres pueden ser tan imbéciles», murmuró mientras entrecerraba los ojos al examinar la lista. «Tenemos que darle una lección. Tenemos que hacer algo. Esto no puede quedar impune». Alimentada por el alcohol y el desamor, nuestra conversación se volvió vengativa. «¡La venganza es inevitable!», grité, levantando la mano con el puño en señal de desafío. Nos reímos histéricamente mientras se nos ocurrían ideas ridículas. «¿Y si llenamos su despacho de globos?», sugerí, riéndome. «O si le pusiéramos polvos pica pica en el traje», añadió Lisa, con los ojos brillantes de picardía. Llegadas a este punto, empezamos a arrastrar las palabras cuando sugerí, «¿Quizá deberíamos poncharle las llantas?» «¿Por qué?», preguntó Lisa. «No lo sé», respondí, estallando en carcajadas. Entonces a Lisa se le iluminó la cara con una sonrisa perversa. «Espera, mañana es su gran conferencia, ¿no? Podríamos enfrentarnos a él allí, delante de todo el mundo». Me imaginé lo avergonzado que se sentiría al airear sus trapos sucios. «Me apunto», dije mientras empezábamos a intercambiar ideas con nuestros borrosos cerebros ebrios. Al día siguiente, me levanté por la mañana con una combinación de nervios y determinación. Me pareció que habían pasado varios días debido a la borrachera, algo que no había hecho en mucho tiempo. Para ser sincera, creo que todavía estaba algo borracha. A pesar de lo desgraciada que me sentía, seguía decidida a seguir adelante con el plan que Lisa y yo habíamos ideado. Llegué a su oficina y me dirigí directamente al lugar de la conferencia. La sala bullía de energía mientras se mezclaban empleados y socios de otras empresas. Vi a Eduardo en el escenario, justo en medio de la conferencia, dirigiéndose con confianza a la multitud. Se me aceleró el corazón mientras esperaba el momento oportuno. Cuando la sala se llenó, respiré hondo y me dirigí hacia el escenario.
Al acercarme al escenario, el corazón se me aceleró y apenas pude mantener la voz firme. Me temblaban las manos cuando le quité el micrófono a mi sorprendido esposo, que intentó hablarme, pero lo miré feo y lo aparté a un lado. Cuando por fin tuve el micrófono, sentí una inesperada oleada de confianza. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿A nosotros? Me has traicionado, y a estas mujeres. ¿Cómo has podido? Al ver la conmoción, la sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Amor mío, lo has entendido todo mal. Por favor, tomémonos un momento para que pueda explicártelo. Ignorándolo, me concentré en el estrado y en todos los allí reunidos. Por el rabillo del ojo, vi la mirada temerosa de Lisa. Intentó hacerme un gesto que no entendí. Yo también la ignoré y levanté el cuaderno para que todos lo vieran. Luego lo coloqué sobre el proyector y la lista de nombres quedó a la vista. Señoras y señores, empecé, con voz temblorosa. Tengo algo importante que compartir. Mi esposo intentó hacerme bajar del escenario, pero me zafé de su agarre y continué. Esta es una lista de empleadas de la empresa de mi esposo. 11 de los 15 nombres tienen un signo más al lado, empecé a explicar. Demuestran que me ha sido infiel con estas mujeres. La sala reaccionó entre jadeos y conmocionada, y Eduardo también. Es un traidor despreciable, y estas mujeres, señalé la lista, mi voz subiendo de tono por la ira, no son más que brujas. Un silencio atónito envolvió la sala. Eduardo, pálido, se acercó a mí con cautela. Cogió el micrófono con suavidad y empezó a hablar, con voz tranquila y serena. Por favor, cálmense todos, dejen que me explique. Todo esto es un malentendido. Pasó las páginas del cuaderno. Reveló otra lista, esta llena de nombres masculinos. Este cuaderno contiene los nombres de los empleados que me han pedido dinero prestado, explicó. El signo más significa que han devuelto su deuda, y si no hay signo, significa que aún no la han devuelto. Señalando algo en una página, dijo, aquí pueden ver una lista similar con nombres masculinos. Les aseguro que no me acosté con ellos. El público se echó a reír mientras mi cara ardía de vergüenza. Quería desaparecer, huir y no volver a enfrentarme a nadie. Eduardo siguió hablando, pero apenas podía oírlo por encima del martilleo de mis oídos. Incapaz de soportar la vergüenza, salí corriendo del local y me fui directamente a casa. Aquella misma noche, después de haber estado a punto de provocar una conferencia desastrosa, mi esposo y yo nos sentamos en la sala. El peso de los acontecimientos del día nos presionaba. Me cogió la mano, con los ojos llenos de dolor y confusión. ¿Por qué no hablaste conmigo, Tess?, me preguntó en voz baja. ¿Por qué no confiaste en mí? Las lágrimas corrían por mi cara mientras luchaba por encontrar las palabras. Tenía miedo, Eduardo. Has estado tan distante y pensé que ya no me querías. Me estrechó entre sus brazos, con un abrazo cálido y reconfortante. Te quiero, Tess. He trabajado muy duro para construir esta empresa para nosotros, para nuestro futuro, me dijo cariñosamente. Siento si te he hecho sentir abandonada, pero tienes que creerme, nunca te engañaría. Estuvimos un rato sentados en silencio, con los acontecimientos del día repitiéndose una y otra vez en mi mente. Me di cuenta de que mis inseguridades y mis suposiciones casi habían destruido nuestro matrimonio. Lo siento, amor mío. Debería haber confiado en ti. Me besó en la frente. Superaremos esto, juntos, pero tenemos que comunicarnos mejor, ser más sinceros el uno con el otro. Las semanas siguientes fueron difíciles. Tuvimos muchas conversaciones largas y sinceras, reconstruyendo la confianza que se había roto. Eduardo se esforzó por pasar más tiempo en casa, y yo me esforcé por ser más comprensiva con sus compromisos laborales. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, cogí la mano de mi marido entre las mías. Aún me avergüenzo de lo que pasó, pero estoy agradecida de que lo estemos superando. Te quiero, Eddie. Sonrió, apretándome suavemente la mano. Yo también te quiero, Tessie. Somos más fuertes que esto, y saldremos de esto mejor que antes. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero era real, y nuestro. Y cada día que pasaba, estábamos más unidos y más comprometidos el uno con el otro y con la vida que estamos construyendo juntos. La lección que aprendí fue inestimable. Confía en tus seres queridos y comunícate abiertamente.
es la base de cualquier relación sólida, y es algo que nunca volvería a dar por sentado.